Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buen día, ¿se escucha Hola, bien? ¿Me profe. escuchan bien ustedes? Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy tenemos clase virtual, así que vamos a seguir con el tema que venimos viendo, que es David Hume. Antes de empezar, quería saber si, primero les aviso que estoy grabando la clase para los chicos que no pueden venir. Después voy a subir al Classroom el video de la clase, así lo pueden ver tranquilos. Em, Después, antes de empezar, quería saber si tienen alguna pregunta con respecto a los trabajos anteriores, con respecto a los temas anteriores o a este tema. ¿Tienen alguna pregunta o arrancamos la clase? Yo por mi parte no tengo dudas. Bien, no hay preguntas. Bueno, en caso de que surjan algunas preguntas, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Porque por ahí surgen a medida que voy dando la clase. Bien, vamos a empezar entonces. Nosotros, la clase pasada nos habíamos quedado en la sección 4 del libro de Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana. Habíamos visto que en nuestro entendimiento lo único que habían eran percepciones, ¿sí? Que de esas percepciones podemos reconocer dos géneros, según Hume, impresiones e ideas. Y habíamos visto que nos íbamos a centrar en la cuestión de las ideas. ¿Sí? Vimos que a partir de impresiones simples surgían ideas simples, ¿sí? Como unas copias débiles que quedaban en nuestro entendimiento para después poder pensarlas. Y lo que quería Hume era investigar qué pasaba con estas ideas simples, cómo hacían para formar ideas complejas, ¿sí? Porque él no podía explicar por medio de la percepción cómo nosotros podíamos tener ideas complejas. Entonces iba a empezar a investigar por ese lado. Primero, cómo es que se asocian las ideas en nuestro entendimiento, estas ideas simples. ¿Cuáles eran las ideas simples? Una idea simple podía ser un olor, un color que percibimos. ¿Sí? Son cosas simples que no se pueden dividir no se pueden dividir en partes. Así como un olor. Un olor no lo podemos dividir en partes. Sentimos un olor y eso es una impresión simple, que después forma una copia de idea simple en nuestro entendimiento. Pero lo que queremos saber es cómo ese olor después pasa a formar parte de un objeto de conocimiento, como puede ser el de una manzana. Así como es posible que yo después pueda recordar una manzana que tiene un olor, que tiene un color, que tiene un peso. ¿Sí? O sea, unir todas esas sensaciones simples en un objeto. Eso no nos viene dado así, ordenado eh, y ya inmerso en el objeto, sino que nos vienen estas sensaciones separadas por todos los sentidos. Y de alguna manera nuestro entendimiento las tiene que ordenar, nos dice Hugh. Dentro de nuestro entendimiento, estas ideas se unen y forman un objeto de conocimiento. Así que lo que tenemos que determinar es cómo se unen, por medio de qué leyes se unen estas ideas para formar ideas complejas. Y empezando la sección 4 de lo que se da cuenta, bueno, en primer lugar es que si no hubiera unas leyes de unión, unas leyes de asociación entre las ideas, nuestra experiencia sería un caos. ¿Sí? Pues estaríamos recibiendo sonidos por un lado, eh, colores y formas por otro, sabores por otro lugar, y sería un caos de sensaciones. ¿Sí? Sin embargo, nuestra experiencia nos dice lo contrario. Nuestra experiencia nos da eh, una conexión armónica entre los sentidos y todos terminan confluyendo en un objeto de conocimiento. ¿Sí? Podemos conocer una manzana, la recordamos con todas sus cualidades. ¿Cómo es que puede ocurrir eso? Se pregunta eh, Hume. O sea, si no hubiera algunas leyes que determinaran la unión entre las ideas, nuestra experiencia sería un caos. Así que tenemos que ver qué es eso que ordena nuestras ideas. Y él lo va a tratar de buscar mediante la experiencia y la observación. ¿Sí? Cómo se descubrieron las leyes de movimiento entre la materia, ¿sí? Del mundo. Así como había hecho Newton. Habíamos visto que tiene una influencia muy fuerte por parte de Newton.
Entonces Newton hizo lo mismo. Empezó a estudiar la materia del universo y también empezó a postular leyes de unión entre esa materia. Una de ellas es la fuerza de atracción universal, ¿sí? La gravedad. Eso es un modo que tiene la materia de unirse y de formar cuerpos más complejos a través de la gravedad o a través de otras fuerzas. Pero lo seguro es que hay unas ciertas fuerzas que influyen en la unión de la materia, en la agrupación de materia. Bueno, en el entendimiento va a pasar lo mismo. Tenemos muchas ideas simples que vendrían a ser los átomos de nuestro entendimiento, y estas ideas simples se juntan por una tendencia natural, ¿sí? Aparentemente hay leyes similares a la ley de gravedad en nuestro entendimiento, que une las ideas y la hace formar ideas complejas. ¿Y cuáles son estas leyes? Hume la puede reducir a tres. Hay tres leyes de asociación en nuestro entendimiento. Tenemos la primera, que es la semejanza. Ya habíamos visto un poco de esto. La segunda, que es la contigüidad en tiempo y espacio. Y la tercera, que es la causa y el efecto, o la causalidad. Estas son las tres leyes por las que nuestro entendimiento une ideas simples y forma ideas complejas. Sí, esto lo habíamos charlado en clase, pero lo refresco un poco. A nosotros se nos presentan ideas simples en nuestro entendimiento y si encontramos algún tipo de parecido entre estas ideas se van a agrupar y se van a llamar unas a otras. Por ejemplo, cuando vemos rostros conocidos en la calle, ¿sí? Automáticamente ese rostro conocido se va estableciendo una comparación entre nuestras ideas y puede encontrar algún rostro parecido, ¿sí? Porque las ideas que son semejantes o que son parecidas se llaman unas a otras en nuestro entendimiento, se agrupan. Así que automáticamente vemos un rostro en la calle y podemos encontrarlo en parecido, si es que realmente hay un parecido con alguien que ya conocemos. Habíamos, creo que, nombrado el ejemplo de nuestra madre, ¿sí? Por ahí vamos en el colectivo y vemos una mujer igual a nuestra madre o muy parecida, y automáticamente nos damos cuenta y reconocemos el parecido que hay con nuestra madre, pero es algo automático que nos ocurre. Y Hume nos dice que es por esto mismo, porque nuestras ideas en el entendimiento se agrupan por semejanza. Y se agrupan mediante tres leyes, pero la semejanza es una de las más fuertes. Después la segunda ley de asociación entre nuestras ideas es la contigüidad en tiempo y espacio. Es decir, las cosas que se dan en un mismo tiempo y en un mismo espacio también suelen agruparse. Y ahí sí surge la cuestión de la manzana, ¿sí? Yo cuando estoy comiendo una manzana se dan al mismo tiempo y en el mismo espacio una serie de sensaciones que yo las agrupo y se las adjudico todas a la manzana, ¿sí? Como el color, la textura, el sabor y el olor de la manzana. A nuestro entendimiento ingresan estos datos de forma desordenada, ¿sí? Totalmente separada. Nuestro entendimiento las une y nos dice que todas provienen del mismo objeto. Y a ese objeto le ponemos el nombre manzana, que en realidad es un conjunto de sensaciones, ¿sí? Un sabor, un olor, una textura, etc. O sea, todo lo que se da al mismo tiempo y en el mismo espacio suele agruparse en un solo objeto. Y en tercer lugar, también las ideas simples se agrupan según la causalidad. Y nosotros algunas cosas decimos que son causa de otras. Por ejemplo, cuando observamos fuego, ¿sí? Nosotros tenemos la idea de que el fuego genera calor, ¿sí? Y el calor que presenciamos cuando hay fuego cerca, decimos que es causado por ese fuego, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es una sensación de fuego ante los ojos, ¿sí? Una sensación de algo brillante, y después tenemos una sensación de calor aparte, ¿sí? Mediante el tacto. Y como recibimos nosotros siempre esas dos cosas juntas, ¿sí? Primero vemos el fuego y después sentimos el calor,
o sentimos el calor, miramos y hay fuego cerca. Decimos que la causa del calor es el fuego, ¿sí? Porque los unimos en nuestro entendimiento de esa manera. Así que la causalidad también es una ley de asociación entre nuestras ideas. Cuando vemos que hay cosas que se dan siempre en pareja, como el calor y el fuego, se dan siempre en pareja esas dos sensaciones, entonces determinamos que una es causa de la otra. Y mediante estas asociaciones, ¿sí? Para ordenar un poco, nosotros recibimos impresiones simples por medio de los sentidos, ¿sí? Colores, olores, sonidos, etcétera. Todas impresiones simples. Estas impresiones simples generan una copia, que son las ideas simples, ¿sí? Por las cuales después nosotros las podemos pensar, las podemos recordar. Una vez que recibimos esas ideas simples, nuestro entendimiento automáticamente las agrupa según estas tres leyes, según semejanza, continuidad en tiempo y espacio y causa y efecto, y forma ideas complejas. Sí, es como un movimiento casi mecánico, es como una máquina nuestro entendimiento, según Hume. Ingresan ideas simples, se unen mediante estas tres leyes y salen ideas complejas. Esa es así la mecánica. Y las ideas complejas que salen también son de tres tipos. Sí, hay algunas que son relaciones, otras que son modos y otras que son sustancias. Sí, estos tres términos son tres tipos de ideas complejas que surgen a partir de estas leyes de asociación. O sea, las ideas de relaciones que tenemos nosotros no surgen directamente de una sensación, sino que está mediado por una conexión que se da entre nuestras ideas. Y yo no percibo una relación, sino que la fabrico, ¿sí? Cuando hago inconscientemente que mis ideas se junten en el entendimiento. Entonces, dándose cuenta de esto, va a empezar a analizar cada uno de estos términos. En primer lugar, las relaciones, y en segundo lugar, los modos y las sustancias. Vamos a arrancar con las relaciones. ¿Cómo es que nosotros formamos la idea de relaciones en nuestro entendimiento? Sí, y esa va a ser la sección 5 del libro. Se llama así, de las relaciones. Sí, ya sabemos cómo se forman. Se forman a partir de estas tres leyes de asociación. ¿Y cuál es la causa de las relaciones? ¿Cómo se generan las relaciones a partir de una comparación entre ideas? Nos dice Hume. En realidad, básicamente, todo es una comparación entre ideas. Cuando establecemos semejanza entre una percepción y una idea, también hay una comparación, ¿sí? Comparo una, comparo la otra y encuentro cierta semejanza. Bueno, en el caso de las relaciones siempre se da así. La causa de las relaciones es una comparación que hacemos entre nuestras ideas. Y esa comparación no es consciente, ¿sí? Todo lo que estamos describiendo ahora es algo mecánico que ocurre en nuestra cabeza. Y se da a partir de una relación entre ideas. Y estas relaciones, que surgen a partir de una comparación entre ideas, pueden ser de 7 tipos, nos dice Hume. Las enumera. Nos dice el primer tipo es la semejanza. Y acá lo empieza a complicar un poco, porque primero decimos que una de las leyes de asociación es la semejanza, y ahora una de las ideas complejas también es la semejanza. Pero lo tenemos que entender de distinto modo. ¿Sí? Una es la ley de asociación entre las ideas y otra es este resultado, ¿sí? El resultado es una idea compleja que nosotros llamamos semejanza, que es una relación entre ideas. Por medio de las leyes de la ley de semejanza, nosotros agrupamos las ideas en nuestro entendimiento. Pero llegamos a entender el término semejanza, ¿sí? Únicamente comparando ideas entre sí. Es un poco difícil de entender, pero estas relaciones surgen como términos, como conceptos, ¿sí?
Así que el concepto de semejanza lo obtenemos cuando comparamos ideas y encontramos puntos semejantes. Acá ya no estamos hablando de cómo se asocian las ideas, sino que ya están asociadas y nosotros comprendemos un concepto que no proviene de la experiencia, sino de la manera en que nosotros tenemos de comparar las ideas entre sí. Entonces el concepto de semejanza, ¿sí?, que todos manejamos habitualmente, semejanza o parecido, ¿sí?, es lo mismo. Ese concepto lo entendemos no observando nada, sino comparando ideas entre sí. Después la segunda que nos propone Hume es la identidad. Sí, la identidad es otro concepto que entendemos nosotros. ¿Sí? Que es un concepto que durante la historia de la filosofía se le adjudicó a las cosas, ¿sí?, no al entendimiento. Vean este movimiento que está haciendo Hume, y por eso es tan importante en la historia de la filosofía. Porque hay cosas como las relaciones que antes nosotros se las adjudicábamos al mundo, a los objetos del mundo. ¿Sí? Nosotros decíamos, la semejanza es algo que está entre los objetos. ¿Sí? Los objetos son semejantes. Lo que nos dice Hume es esto: no hay nada como la semejanza en el mundo. ¿Sí? El concepto de semejanza es algo que producimos nosotros a partir de la comparación entre ideas. Es un juego que se da automático en nuestro entendimiento por medio de estas leyes de asociación, y eso nos permite formar estos conceptos, que no están en las cosas, sino que las ponemos nosotros en las cosas. Nuestro entendimiento la pone en las cosas. Pero como surge tan automáticamente y de manera inconsciente, nosotros creemos que esas cosas se dan realmente en el mundo, como la relación de parecido, ¿sí? Las relaciones no se pueden observar. Las relaciones no son una sensación. Las relaciones son algo que hacemos nosotros en nuestro entendimiento. Así como la identidad. ¿Sí? La identidad también, nosotros se la adjudicábamos a las cosas antes. Es más, era uno de los principios ontológicos de la filosofía, que decía que cada cosa es igual a sí misma. ¿Sí? Es una verdad autoevidente de la filosofía. Y se podía describir de esta manera. A es igual a A. Que es una verdad lógica, irrefutable. ¿Sí? A es igual a A. Es indiscutible eso. Y era un principio de los entes, un principio de las cosas. Acá lo que nos viene a decir Hume, esto no es ningún principio de las cosas, es algo que nuestro entendimiento le pone a las cosas. Nosotros lo único que recibimos son sensaciones. Para entender el concepto de identidad podemos decir, podemos elegir un objeto, ¿sí? Yo agarro algo que tengo acá a mano, un cúter, ¿sí? Es un cúter, sirve para cortar, es rojo, ¿sí? Tiene la cuchilla. Bueno, según Hume, nosotros no tenemos la certeza de que este objeto sea el mismo que observamos ayer, por ejemplo, ¿sí? Yo ayer observé este cúter y tuve otro tipo de sensación, ¿sí? Yo no puedo relacionar la sensación que tuve ayer de este objeto con la que tengo hoy de este objeto. Nadie me asegura que sea el mismo objeto, ¿sí? Según el principio ontológico de identidad, sí, nos dicen todas las cosas son iguales a sí mismas, así que el objeto permanece igual por más que yo no lo esté observando. Hume nos dice, no hay nada en el mundo que nos asegure eso. Sí, este cúter me lo pudieron haber cambiado. Y yo sigo pensando que es el mismo objeto, porque ayer tuve un conjunto de sensaciones muy similares al que estoy teniendo ahora. Sí, ayer vi un cúter rojo, medio sucio, en mi casa, lo estoy viendo hoy, y yo determino que es el mismo objeto. ¿Sí? Aunque el mundo no me haya dicho nada acerca de ese principio de identidad. El mundo no me dijo que esas dos cosas, esas dos sensaciones, se corresponden a la misma cosa. Eso lo hicimos nosotros. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestro entendimiento para organizar la experiencia. Sí, si no sería una confusión. Lo que hace es sintetizar y unir estas ideas para darle un poco de coherencia a nuestra experiencia, a nuestra vida.
Sí, pero es algo que hace nuestro entendimiento. Por medio de leyes, que son estas las que está presentando. ¿Cuál es la causa de estas leyes que hay en nuestro entendimiento? No pretende explicar eso Hume. No sabe si lo puso Dios ahí, esas leyes de asociación, si surgieron solas. No pretende dar la explicación. Como Newton tampoco pretendió darle la explicación de dónde viene la gravedad. ¿Sí? Lo único que hace Newton es describir cómo funciona esta fuerza que opera entre las cosas, no de dónde viene, porque la verdad no explicó nada de dónde viene, porque no le interesa. Y la ciencia, por ahora, tampoco pudo determinar de dónde viene la ley de gravedad, por qué en el universo las cosas se organizan de esa manera. Lo único que hacemos es observar que el universo se organiza de esa manera y tratar de dar una descripción de esa organización. Es lo que está haciendo Hume con el entendimiento. Y no se pregunta de dónde vienen esas leyes de asociación, sino que explica cómo funcionan y cómo operan en el entendimiento. Entonces, el principio de identidad es algo también que hacemos nosotros para organizar la experiencia. Decimos que el objeto que vimos ayer es el mismo que el que vimos hoy, para simplificar. Pero no es una cualidad de las cosas. Y lo mismo va a decir con todas las relaciones, ¿sí? Así que ahora las vamos a pasar más o menos rápido, después las últimas. Tenemos la tercera, que es las relaciones de espacio y tiempo. Sí, las relaciones espaciotemporales también son algo que nosotros hacemos para organizar nuestra experiencia. Y cómo entendemos este concepto de espacio y de tiempo siempre mediante la observación, siempre mediante la experiencia de sensaciones. Decimos que dos cosas comparten un espacio cuando se dan unas al lado de las otras. Sí, ahí nosotros suponemos que hay un espacio, porque recibimos una sensación y al lado de ella recibimos otra. Y con el tiempo lo mismo. Nada más que en vez de al lado es después. Si una relación temporal es una cosa antes o después de la otra. Entonces las cosas se organizan así también. Y no se nos dan así por medio de las sensaciones, porque nosotros no percibimos espacio y no percibimos tiempo, sino que es algo que utiliza o que hace nuestro entendimiento para organizar la experiencia. La cuarta es la de la cantidad y el número. Sí, otra relación que nosotros inferimos de nuestras sensaciones, pero que no existen en el mundo. Las cantidades y los números, ¿sí? Los entes matemáticos, no existen en verdad, sino que es algo que realiza nuestro entendimiento para organizar la experiencia. Comparando diferentes ideas, establece una semejanza, y esa semejanza puede ser determinada por el número. ¿Sí? Cuando vemos muchos ejemplares de dos cosas, las podemos agrupar por cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos una semejanza. Y la semejanza es que se dan dos ejemplares de esa cosa. Es algo un poco confuso de entender. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿de dónde sacamos los números? ¿Los números es algo que percibimos, cosas, es algo que percibimos del mundo? No, dice Hume. El número es algo que inferimos nosotros. Es una invención del hombre a partir de esa semejanza que encuentra entre las cosas. Entre las cosas que se agrupan de a dos o de a tres. ¿Sí? De ahí surgen las cantidades. No es algo que haya en el mundo ni que percibamos del mundo. La quinta es la relación, de cualidad. ¿Sí? ¿Qué es una cualidad? Es algo que tienen las cosas y es también algo por las que las relacionamos. Por ejemplo, una cualidad puede ser el color. ¿Sí? Algo tiene un color rojo.
Entonces nosotros establecemos relaciones entre las cosas que son rojas. Decimos, bueno, tenemos una cosa roja, dos cosas rojas, las dos cosas tienen el color rojo, tienen esa misma cualidad y las agrupamos. Pero el color rojo de una no es el mismo color rojo de la otra. Sí, son dos sensaciones diferentes que tenemos. Nosotros establecemos esa cosa que tienen en común, esa semejanza, y le ponemos un nombre, como color. Sí, un color es algo, es una cualidad que comparten muchas cosas. Más todas las cosas que observamos tienen colores. Y las podemos agrupar por las cosas que tienen color rojo, las cosas que tienen color verde. Por más que sean sensaciones diferentes, nosotros las podemos agrupar. Puede ser color, puede ser estatura, puede ser peso. ¿Sí? El peso también es una cualidad, es algo que podemos agrupar. ¿Sí? Podemos pensar en un kilo de bananas, en un kilo de manzanas, en un kilo de plumas y en un kilo de plomo. Todas esas cosas tienen algo en común, tienen una relación, que no surge del mundo esa relación, sino que surge a partir de nuestro entendimiento, que las agrupa porque pesan lo mismo. Es lo único que tienen en común, la única semejanza que tienen. Y nosotros, a partir de ahí, nos surge la idea de peso, que es eso que comparten todas esas cosas, que pesan lo mismo. Después tenemos la 6, que es la idea de oposición, o la relación de oposición. También establecemos relaciones de oposición entre las cosas, entre el blanco y el negro, eh, entre el calor y el frío. ¿Sí? No son cosas opuestas en el mundo. Nosotros no percibimos la relación de oposición como una cualidad de las cosas, sino que la establecemos nosotros también. Y la séptima es la relación de causa y efecto. Sí, que esta relación de causa y efecto la vamos a dejar para después porque después le hace un tratamiento especial a este concepto. Más, creo que le dedica la mitad del libro más o menos a la relación de causa y efecto, porque lo toma como una de las relaciones más fuertes que se dan entre las cosas. Y también es algo que nosotros le adjudicamos siempre al... Cuando digo nosotros, estamos hablando de la filosofía, ¿no? La historia de la filosofía siempre dijo que el mundo se determinaba por causa y efecto. Es decir, todas las cosas que existen, existen por una causa. Y todas las cosas que ocurren, ocurren por una causa. Y esa causa está en las cosas. Se dijo siempre antes que Hume. Y Hume va a decir otra cosa. Me imagino que ya sospecharán que va a decir Hume. Que no es algo que se da en las cosas, sino que es algo que aporta nuestro entendimiento, cómo y poniendo en relación ideas. Pero después vamos a ver un poco mejor. Después pasa a la sección 6, ¿sí? Ya cerró el tema de las relaciones, cómo es que nosotros podemos concebir los conceptos de relaciones, bueno, comparando ideas entre sí. Las relaciones o las ideas de relaciones son ideas complejas que surgen a partir de la asociación de ideas de estas tres leyes que habíamos visto antes. Esas son el producto de la asociación de ideas simples. Las ideas simples se agrupan mediante estas tres leyes y tienen como un producto, en algunos casos, relaciones. ¿Sí? Y esas relaciones pueden ser de estos 7 tipos. Después también puede tener como producto los modos y las sustancias, que también son ideas complejas. En la sección 6. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sí. Profe. Bueno, bien. Si tienen preguntas, me interrumpan, no hay problema. Bueno, ahora vamos a empezar a investigar qué son los modos y las sustancias. Sí, las relaciones es algo que más o menos entendemos. Pero la sustancia es un concepto un poco más extraño, y los modos más extraño aún, que se toca únicamente en filosofía.
Así que tengo que tratar de que entiendan qué es una sustancia para un filósofo. Una sustancia generalmente se explica como aquello que subyace a todos los cambios. Es decir, nosotros estamos constituidos de dos cosas. ¿Sí? Nosotros, las cosas, digo, no solamente los seres humanos. Si seguimos con el ejemplo de la manzana también está constituida de estas dos cosas. Por un lado, es una sustancia y por el otro lado tiene accidentes. Perdón, el S7 se supone que es una barra. Sustancia barra accidentes. Las cosas están afectadas por estas dos cosas. ¿Qué son los accidentes? Los accidentes son cosas que le pasan a la sustancia. Es decir, seguimos con la manzana. Yo estoy viendo una manzana, y ese nombre manzana es la sustancia, ¿sí? La manzana es siempre lo que permanece igual. Y los accidentes son las cosas que le pasan a la sustancia. O sea, la sustancia es la manzana, ¿y qué le pasa a la sustancia? Sí, a la manzana le pasa que es de un color determinado. Sí, a veces puede ser roja, otras veces puede ser verde. Los accidentes pueden variar, pero no va a dejar de ser una manzana porque cambie su color. Entonces la sustancia es aquello que hace a la manzana manzana. Y como la manzana puede cambiar de color, el color es algo accidental, no es esencial a la manzana. ¿Por qué? Porque yo la pinto de verde y esa manzana va a seguir siendo una manzana, ahora de color verde. Si la pinto de rosa, va a ser una manzana pintada de color rosa. O sea que el accidente no modifica a la sustancia siempre permanece igual. A la manzana, no sé, la manzana se puede pudrir y va a seguir siendo una manzana. La puedo cortar en partes y va a seguir siendo manzana. O sea que lo que es la sustancia de la manzana es aquello que permanece al cambio. Todo lo que puede llegar a cambiar en la manzana son accidentes. Y en las personas también. ¿Sí? Yo me puedo cortar el pelo, me puedo afeitar la barba, me puedo broncear, cambiar mi color. Siempre voy a seguir siendo Mariano, el profesor de filosofía. ¿Sí? O sea, yo, la sustancia Mariano, tiene diferentes accidentes que pueden llegar a cambiar, pero que no van a cambiar el hecho de que yo soy Mariano. ¿Sí? Puedo cambiar de peso, puedo parecer, no sé, 100 kilos más gordo la semana que viene y voy a seguir siendo yo. ¿Sí? Mi sustancia va a permanecer. El peso, entonces, evidentemente es un accidente de la sustancia. El tamaño también. Por ahí vengo la semana que viene y mido 3 metros y voy a seguir siendo yo, pero mucho más alto, ¿no? Midiendo 3 metros. Entonces lo que va a empezar a hacer Hume es a tratar de determinar de dónde sale este concepto de sustancia, porque aparentemente le dan más realidad o más importancia a la sustancia que los accidentes, porque los accidentes cambian constantemente. Entonces va a tratar de determinar de dónde viene este concepto de sustancia, porque en realidad no es nada que observemos nosotros mediante los sentidos. Si yo no observo la sustancia mariana, yo observo únicamente esas cosas cambiantes que tiene Mariana, o la manzana, ¿sí? Yo lo único que observo es el color. La manzana en sí, esa esencia que tiene la manzana, yo no la observo. Yo la experiencia que tengo de la manzana es su peso, su sabor. Todas esas cosas que pueden cambiar es de lo único que yo tengo experiencia, de sus accidentes. Entonces, ¿de dónde viene ese término sustancia? Vamos a decir otra vez Hume, el término sustancia, acabamos de decir que es una idea compleja, o sea que no se observa de la realidad, sino que es algo que surge a partir de la asociación entre las ideas. ¿Cómo surge la idea de sustancia, la idea de manzana? Bueno, yo recibo algunas sensaciones, un cúmulo de sensaciones, que las agrupo en un término, ¿sí? Para poder facilitar el pensamiento y para poder facilitar la experiencia. Entonces yo recibo por los oídos un sonido, ¿sí? Imagínense el sonido de una manzana cuando la choco con alguna cosa, ¿sí? Recibo un olor, recibo un sabor,
y recibo un color. ¿Sí? Todas esas sensaciones nosotros en nuestro entendimiento las asociamos, ¿sí? Según se nos dieran todas juntas, ¿sí? Según la contigüidad del tiempo y espacio. Se nos dan todas estas sensaciones juntas mientras estoy comiendo una manzana. Así que todas ellas deben pertenecer a una sustancia, a la misma sustancia. Ese olor debe pertenecer al mismo objeto. Ese sabor también, a ese objeto rojo que estoy comiendo. Todo se debe a ese objeto. Pero ese objeto lo construimos después en nuestro entendimiento, cuando asociamos estas ideas que se dan juntas constantemente. Entonces lo que nos va a decir Hume es que la sustancia es ese modo de ahorrarnos pensamiento y ese modo de asociar las ideas. Esa construcción que hacemos del objeto. O sea que la sustancia no es algo que pertenezca a las cosas. Las cosas cambian en su totalidad, siempre. ¿Sí? El Mariano que soy ahora es distinto al Mariano de la semana que viene que va a aparecer con 300 kilos. ¿Sí? Son dos personas diferentes, según Hume. No hay nada como sustancia. La sustancia la ponemos nosotros para organizar la experiencia. Pero las sensaciones que vamos a tener hoy y mañana van a ser distintas. Por ahí puede permanecer, no sé, la voz y el color. Voy a estar con 300 kilos más, pero mi voz va a ser muy similar. El color de mi piel puede ser similar también, o la forma en que me vista, o que uso los mismos anteojos. Ahí van a decir, ese es el profe de filosofía, ¿verdad? Está un poco más elevado en peso. Entonces la idea de sustancia va a decir, no existe, sino que es algo que hacemos nosotros con nuestro entendimiento para agrupar las ideas. Lo único de lo que tenemos experiencia nosotros es de los accidentes. Lo único que hacemos es ver colores cambiantes, pesos que cambian, sabores que cambian con el tiempo. Es la única experiencia que tenemos nosotros. La estabilidad que nosotros le ponemos a las cosas no viene de las cosas. El mundo no es estable, nos dice Hume. El mundo es un lío de sensaciones que nos vienen por los sentidos. Si encontramos algún indicio de estabilidad en las cosas y en nuestra experiencia, es porque la aportamos nosotros mediante estas leyes de nuestro entendimiento. ¿Y por qué siempre se lo adjudicamos a las cosas esto? Porque pasa sin que nosotros nos lo propongamos. Sí pasa inconscientemente que se asocian las ideas de esta manera. Entonces, como pasan tan automático, creemos que nosotros no somos los responsables de esta organización de la experiencia, sino que viene así por parte del mundo. Pero no es así. Según Hume, ¿no? Siempre estamos hablando según Hume. Después van a venir otros filósofos que van a decir que forman parte de las cosas. Igualmente la explicación de Hume es bastante convincente. Y después de acá van a agarrar material muchos filósofos posteriores. Sí, también va a tomar mucho de Hume Sigmund Freud, ¿sí? El padre del psicoanálisis. Él va a decir que nuestra cabeza hace cosas de las que no somos conscientes. ¿Sí? Hay un aparato psíquico que tenemos nosotros que trabaja de forma automática. ¿Sí? Tenemos una parte de nuestro cerebro que funciona sin el concurso de nuestra conciencia, el inconsciente. ¿Sí? Y ese inconsciente se rige según determinadas leyes que son generalmente automáticas, como lo está diciendo Hume. ¿Sí? Así que podríamos decir que es un pequeño discípulo de Hume, Sigmund Freud, ¿sí? O es un deudor de esta filosofía. Bueno, sigamos. Entonces ya vimos que la sustancia no es algo que se perciba en las cosas, sino que también es una forma de agrupar las ideas simples que tenemos nosotros. Va a decir lo mismo después en la sección 7 con las ideas abstractas. Y acá se va a meter en otra polémica que hay en la filosofía, ¿sí? Con la cuestión de los universales. Hume es un filósofo bastante problemático, ¿sí? Porque va a empezar a discutir un montón de cosas de la tradición filosófica. Y con eso se va a ganar el enojo de muchas personas.
Yo ya les conté que el libro de Hume, cuando lo publicó, no lo leyó absolutamente nada. Y no lo dejaban trabajar por esta obra porque lo tildaban de ateo. Ustedes ven que estamos hablando de la experiencia humana, de la naturaleza humana, es decir, de las leyes estas naturales que tenemos en el entendimiento por las cuales se asocian nuestras ideas y forman nuestra experiencia, y jamás hablamos de Dios. A Dios no lo nombramos en absoluto. Entonces fue considerado ateo Hume por esto, por hablar de la naturaleza humana y no hablar de Dios. Y bueno, también puso en discusión todo principio ontológico, toda concepción de la filosofía anterior. Entonces por eso se ganó la enemistad de todos. Pero bueno, sigue siendo ganó importancia mucho después. Una vez que ya murió y lo empezaron a leer otros filósofos, como Kant, si les escribo el nombre. Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Kant en un principio era racionalista, como Descartes. Y cuando leyó a Hume dijo, no, el racionalismo no va. Y le despertó la cabeza para poder formular su propia teoría, que es el idealismo trascendental. Pero bueno, no lo vamos a ver. Lo que les quiero mostrar es que es un pensador importante que influyó en toda la filosofía posterior, pero que en su momento no fue reconocido por estas cuestiones. Primero, que ponía en tela de juicio conceptos importantísimos como la identidad, como la causa y el efecto, y la sustancia. Sí, es un pensador revolucionario en su época. Lo mismo pasa con las ideas abstractas. Se mete en una discusión que viene de la Edad Media y que aparentemente ya estaba resuelta. Y en parte sí, ya estaba resuelta. Lo que viene a hacer Hume es a confirmarlo. Sí, pues de la Edad Media surgió la conclusión que está sacando Hume a partir de las ideas abstractas. ¿Qué son las ideas abstractas? Son ideas que nosotros, o que la Edad Media llamó universales. Y son ideas que nos formamos nosotros a partir de experiencia de varios ejemplares familiares, como la idea de hombre o de humano. Sí, el humano es un término universal, ¿sí? Lo podemos decir de mí, de ustedes, de la vecina, son todos humanos. Pero antes se discutía si la humanidad realmente existía, la humanidad en sí, ¿sí? Como término universal. Según Platón, sí, el término universal humanidad existía y era mucho más perfecto e importante que todos nosotros, que todos los ejemplares humanos, que vamos cambiando constantemente. Supuestamente el término humano universal podía predicarse de todos los humanos, de todos los tamaños, de todos los colores y todas las diferencias que puedan tener. Sería también una especie de sustancia. ¿Sí? Nosotros, por más que cambiemos de colores, de forma, que nazcamos con una pierna de más, vamos a seguir siendo humanos. Así que la relación va a ser más o menos la misma que teníamos con la de sustancia, pero un poco más universal. En la sustancia estábamos hablando de un objeto único, como la manzana, y con la idea universal estamos hablando de todas las manzanas. ¿Sí? Así que estamos subiendo un nivel más de universalidad, un nivel más de abstracción. ¿Por qué? Porque ese término manzana va a describir a todas las manzanas posibles, a todas las manzanas de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los tipos. La deliciosa, la otra, la de Río Negro, no sé, los tipos de manzanas que hay. O sea que los términos universales son términos que se pueden predicar de muchas cosas, como el término humano. ¿Sí? Y lo que dice Hume, afirmando lo que se decía en la Edad Media, que la humanidad en sí no existe, como decía Platón, que existía la humanidad en el mundo de las ideas, o en la Edad Media también se decía que la humanidad existía en la mente de Dios, y nosotros éramos únicamente copias de ese modelo de humanidad. Y Hume lo que va a decir, no, nada que ver.
no es esto, la humanidad. La humanidad es un concepto que elaboramos nosotros, ¿sí? Cuando percibimos diferentes humanos, ¿sí? Percibo a la vecina de la esquina, percibo a la directora de la escuela, percibo a los alumnos, y en un momento digo, bueno, todas estas cosas tienen algo en común. Aunque varíen de peso, aunque varíen sus olores, aunque varíen sus formas, sus colores, podemos decir que todos tienen algo en común. Y a eso que tienen en común lo llamamos humanidad. Si todos tienen una semejanza. Ven cómo todos los términos que vamos elaborando nosotros a lo largo de la historia de la humanidad, según Hume, provienen de esto, de la experiencia, de tratar de ahorrar palabras y de ahorrar pensamientos. Y surge a partir de estas tres leyes de asociación. ¿Sí? La semejanza es una de las más importantes, ¿sí? Porque así llegamos a los términos de humanidad. ¿Sí? El término humanidad lo proponemos nosotros, lo propone nuestro entendimiento cuando observa a muchos humanos. ¿Sí? Tiene nuestro entendimiento esa necesidad de agruparlos bajo un término. ¿Sí? Necesitamos hacer eso. Esa necesidad de poner etiquetas en todas las cosas es algo inherente a la esencia humana, es perteneciente a la naturaleza humana. Sí, a veces hacemos cosas injustas con esa etiquetación. En la secundaria se vive mucho, ¿no? Etiquetar a personas, decimos, bueno, vos sos un flogger, no sé, estoy dando términos de mi época. Vos sos un, no sé, un nerd, o vos sos un traga, etcétera. Siempre tratamos de agrupar o de insertar a nuestro prójimo en una bolsa, en una etiqueta. ¿Por qué? Porque eso es algo que pertenece a la naturaleza humana. Tenemos que darnos cuenta de esto, que es algo que produce nuestro entendimiento de manera automática, que no es una relación que se da entre las cosas, sino que nosotros las agrupamos de esa manera. Y formamos términos universales, formamos términos como sustancia, y muchas veces creemos que esas cosas se dan en el mundo, pero no, es algo que hacemos nosotros en nuestra cabeza, agrupar esas cosas. Y después esas ideas, cuando las pensamos, van despertando a otras. ¿Sí? Yo cuando pienso en un humano, no voy a tener la misma imagen en la cabeza que cualquiera de ustedes. ¿Sí? Mi idea de humanos va a estar relacionada con los humanos que yo vi durante mi vida, que seguramente van a ser muy diferentes a los humanos que vieron ustedes durante su vida. Así que ese término siempre se va a relacionar con humanos de nuestra experiencia. Y una idea siempre va a surgir de la otra. Yo también cuando pienso el término perro, ¿sí? En mi mente va a aparecer una idea particular de un perro. ¿Sí? Y es un perro que seguramente yo conocí. Y no es el mismo perro que le va a aparecer a ustedes en la cabeza cuando yo digo la palabra perro. Todo va a estar determinado por la experiencia de ustedes y la mía. ¿Sí? Dependiendo de cuántos perros vimos en nuestra vida. Y no va a aparecer solo una idea, sino que se van a ir llamando las ideas en nuestro entendimiento y van a ir surgiendo diferentes imágenes de perros. Siempre perros que hayamos percibido nosotros. Y nos sigue dando Hume esta salvedad que nos dice, no sabemos de dónde salen estas leyes. Lo único que sabemos es que se dan de manera automática, se agrupan así. La semejanza es muy fuerte. Y después pasa a la parte tercera, que se llama del conocimiento y la probabilidad. Y acá yo voy a empezar a hablar acerca de esta relación de causa y efecto. La causalidad. Sí, le dedica mucho tiempo a la idea de causalidad de Hume. Y va a decir lo mismo que viene diciendo con todas las cosas, ¿sí? Como con la idea de sustancia, la idea de las ideas abstractas. El tema es que la causalidad es un poco
más difícil de entender. Es un poco más difícil de aceptar que la causalidad es algo que ponemos nosotros en las cosas y que realmente nuestra experiencia de las cosas no nos dice. ¿Sí? Lo que dice Hume es que la experiencia lo único que nos da son sensaciones, unas al lado de otras y unas después de otras. No hay ninguna sensación como la sensación de causa o la sensación de fuerza. ¿Sí? Eso no lo percibimos nosotros. No es algo que tengan las cosas, un poder causal. ¿Sí? Yo puedo, no sé, agarrar esto, a ver, ahí se ve, y tirarlo contra la pared y todos van a estar de acuerdo en que yo fui la causa de que el cúter haya pegado contra la pared, que yo fui la causa de este movimiento. Pero Hume lo va a poner en discusión. Va a decir, no, nosotros le adjudicamos la causa a un movimiento que se da uno después de otro. Pero nadie puede. Yo sé que es difícil de entender, es difícil de concebir esta idea de causalidad de Hume, pero bueno, es una de las afirmaciones más difíciles de aceptar. Porque va a decir que nosotros no tenemos ninguna percepción de la causa. El término causa lo fabricamos nosotros. ¿Sí? Cuando vemos que un movimiento mío ocurre antes del movimiento del cutre que sale volando y pega contra la pared. Pero no hay nada como una causa, sino que recibimos dos tipos de sensación. Primero, una sensación de mi movimiento, que iba acompañando al cúter, y después el cúter siguió solo. La explicación la hace con bolas de billar, ¿sí? O bolas de pool. Lo que hace es describir esta relación que se establece entre los movimientos entre las bolas, ¿sí? Las bolas de pool. Yo lo que hago es pegarle a la bola blanca, esa bola blanca le pega a una roja, supongamos, y se mete en una buchaca. O empieza el movimiento. Y decimos que el movimiento de la bola blanca fue la causa del movimiento de la bola roja. Pero lo que nos dice Hume, lo único que nosotros percibimos es que se inicia un movimiento de la bola blanca que se aproxima a la bola roja, que después la bola blanca se detiene y que la bola roja se empieza a mover. No hay nada en ese movimiento, dice Hume, que nos diga que la bola blanca causó el movimiento de la bola roja. ¿Sí? Nosotros lo único que percibimos es ese juego. Una se acercó a la otra, se detuvo y después la otra se empezó a mover. Nunca vimos una transferencia de fuerza, es algo que no se percibe por medio de la experiencia. Es algo que le adjudicamos nosotros a las cosas, ese poder causal, para poder organizar la experiencia. ¿Por qué? Porque esa conexión no es necesaria. Puede pasar que la bola blanca choque la roja y que la roja no se mueva. Es totalmente pensable. Entonces esa conexión no es necesaria, como la idea de causalidad que nosotros tenemos de las cosas externas. Tenemos una idea necesaria, o sea que ocurre siempre de la misma manera. Ya habíamos visto que para reconocer cosas que ponen nuestra mente en el mundo, es esto, estabilidad. La estabilidad la ponemos nosotros en el mundo. El mundo no es estable, siempre se puede comportar de una manera diferente. O sea, no hay cosas como causas o efectos. Lo único que recibimos son percepciones separadas. Nosotros las vamos uniendo y vamos estableciendo un juego de conexión entre las cosas. Y uno de los juegos de conexión que establecemos entre las cosas para ordenar la experiencia es la idea de causa y efecto. Lo único que percibimos nosotros es que se dan juntas esas cosas siempre, como la idea del calor y el fuego que les había dicho antes. Si nosotros estamos acostumbrados a recibir la imagen del fuego y posteriormente la imagen de la sensación de calor. Entonces, nuestra mente, al verlo tantas veces, ¿sí? Al ver tantas veces que se presenta el fuego y el calor juntos, establecemos que el fuego es la causa de ese calor. Pero es un hábito que tenemos nosotros, ¿sí?
Él dice que es esto, es una especie de costumbre, una especie de hábito, porque estamos habituados a percibir primero el fuego y después el calor, y como esas dos sensaciones se dan generalmente juntas, mediante este hábito de haberlos percibido juntos constantemente, los unimos como que una es la causa de la otra, porque siempre se da el fuego antes que el calor. Pero es pensable, por lo menos, dice Hume, de que una vez se me presente un fuego que no emita calor. Es totalmente pensable. Pero nuestro entendimiento suele organizar la experiencia de esa manera. Nuestro entendimiento nos dice, bueno, el pasado siempre se va a parecer al futuro. Es una manera que tenemos nosotros de intentar predecir lo que va a pasar en el futuro. La próxima vez que veamos fuego o que sintamos calor, seguramente se nos va a despertar la idea de fuego. Decimos, bueno, tiene que haber fuego cerca, porque estoy percibiendo un calor como si fuera generado por fuego. Y siempre va a estar esa asociación entre el calor y el fuego como que una es causa de la otra. El fuego es causa del calor. ¿Por qué? Porque siempre se nos dio en este orden y de esta manera. Y pensamos que el futuro va a ser igual que el pasado. Es un mecanismo de supervivencia en el ser humano. ¿Sí? Lo mismo cuando pasamos por la esquina y hay un perro que nos ladra siempre o que nos quiere morder. ¿Sí? Según Hume, esto es un mecanismo que tiene nuestro entendimiento para que podamos sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Entonces, si pasamos una vez y ese perro nos intenta morder, pasamos dos veces y pasa lo mismo, vamos a suponer que en el futuro va a pasar, va a seguir pasando. Entonces dejamos de pasar por esa esquina porque ese perro nos puede llegar a comer. Es un mecanismo de defensa, pero nadie nos asegura de que en el futuro va a seguir estando el perro ahí y nos va a seguir queriendo morder. Esa situación puede cambiar. La causalidad no es una conexión necesaria. Esa necesariedad o esa necesidad la pone nuestro entendimiento para organizarnos, para organizar todo lo que percibimos. Es difícil de entender. Y la pregunta correspondiente a la causalidad nos dice dónde y cómo se origina la idea de causalidad. Y la idea es que traten de responderlo de esa manera. ¿Dónde se origina la idea de causalidad? En las cosas no. ¿Sí? No me respondan en el mundo porque es totalmente incorrecto. ¿Dónde se origina la idea de causalidad? En el entendimiento, a partir de una asociación entre ideas. ¿Y cómo se origina? Bueno, mediante esta conexión de ideas y mediante un hábito que tiene nuestro entendimiento de pensar que el futuro va a ser igual que el pasado. ¿Sí? O sea, si en el pasado, siempre que me encontré fuego, me encontré con calor, voy a creer que en el futuro va a seguir pasando esto. Aunque el mundo no me dé indicios de eso. El único indicio que tengo es este hábito a creer que el pasado va a ser igual que el futuro. O que el futuro va a ser igual que el pasado. Bien, con eso terminamos el texto de Hume. Y la semana que viene vamos a empezar con otro tema. Sí, yo ahora le voy a poner fecha de entrega a este trabajo y vamos a terminar la clase. Tenemos una horita nada más. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esto, con respecto al trabajo? ¿Se entendió bien? De todas maneras, yo el video este lo voy a subir, así lo pueden ver varias veces y pueden contestar las preguntas con el video. Pero ahora tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro. No, Profe, no. yo en la 6 había puesto que la idea de causalidad se origina cuando dos objetos pueden relacionarse, o cuando el uno es la causa de alguna de las acciones o movimiento del otro y esas cosas, pero creo que está mal por lo que usted explicó recién. Claro, exacto. Vos, para explicar la idea de causalidad, estás apelando a las cosas, ¿sí? Cosa que no hace Hume. Por eso, si buscan en internet, no sé, la definición de causalidad no es la misma que piensa Hume. Hume no habla acerca de las cosas. La idea de Claro. causalidad no surge a partir del mundo, sino que surge en el entendimiento, sí, a partir de las cosas que experimentamos, pero la causalidad la inventamos nosotros para organizar las sensaciones. Así que tendrías que modificar eso.
¿sí? Sí, sí, Pero igual la bueno, copié con lápiz, la copié con lápiz porque estaba, no estaba segura de que era esa. Todas las otras sí, pero esa no estaba segura y quería preguntarle hoy eso. está bien, perfecto. Sí, para eso están las clases, para sacarse esas dudas, porque esto es algo difícil, ¿sí? No pretendo que lo entiendan perfecto, pero bueno, entendiste que tu respuesta estaba mal, así que con eso estamos aprendiendo algo, ¿sí? Hume no cree que sea algo, una relación entre las cosas, sino que es una relación que ponemos nosotros, con nuestro entendimiento, en nuestras ideas, ¿sí? Lo que pase en las cosas, en el mundo externo, poco le interesa a Hume. Hume está estudiando el entendimiento humano, nada más. Pero bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Nada. Bien. De todas maneras, la semana que viene nos vamos a ver, van a poder preguntar, pero vayan haciendo este trabajo y la semana que viene ya vamos a ver otros temas. Por ahí un poco más tranquilo, vamos a hablar sobre ética. Eh, y cualquier duda que les quede de ahora, no, me pregunta la semana que viene, que ya vamos a estar ahí en el aula. ¿Sí? Bueno, damos por finalizada entonces la clase. Que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, Dale, gracias. profe. Chau. Chao, profe.